Desde hace ya 3 semanas hemos estado considerando este tema y yo espero que, aunque la serie ha sido breve, por lo menos quisiera pensar que algunas verdades quedaron claras en vuestras mentes y corazones. Por ejemplo, el hecho de que nosotros fuimos creados como adoradores. Y fíjense que no dije simplemente que fuimos creados para adorar. Es que nosotros fuimos creados como adoradores. Todo el que está aquí adora algo. Porque nosotros fuimos ensamblados así. Nosotros somos adoradores, fuimos redimidos para adorar. Y no porque nuestro Dios necesite de nuestra adoración, sino porque el Señor en su bondad quiso hacernos partícipes de ese deleite que Él experimenta en la contemplación de la hermosura de sus propias perfecciones. En segundo lugar, hemos visto también que la adoración no se limita a lo que nosotros hacemos como iglesia cada domingo, sino que debe ser algo continuo en la vida del creyente. Vimos como en Romanos capítulo 12, versículo 1, el apóstol Pablo nos exhorta a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y dice que ese debe ser nuestro culto, nuestra adoración racional. Todo lo que hacemos debe ser hecho para la gloria y la alabanza de Dios. Por eso nosotros decíamos en uno de los mensajes anteriores que nosotros no venimos a la iglesia a adorar, nosotros venimos a la iglesia a seguir adorando, porque eso es lo que se supone que hacemos todo el tiempo. En tercer lugar, vimos que es el evangelio lo que nos equipa y nos motiva para la adoración. En la misma medida en que nosotros entendemos la grandeza de Dios, nuestra propia miseria por causa de nuestros pecados y lo que Él ha hecho en Cristo para librarnos de esa terrible condición, en esa misma medida estaremos equipados para dar a Dios una adoración que sea digna de Él. En cuarto lugar, otra idea que yo espero que haya quedado clara en vuestras mentes y corazones es que el propósito distintivo de estas reuniones congregacionales es el de edificarnos unos a otros mientras proclamamos y celebramos la gloria de Dios en Cristo, que se manifiesta en todo su esplendor en el evangelio. A la luz de esa realidad, nosotros debemos mantener un formato que sea accesible a nuestro auditorio. Eso es algo que yo espero que haya quedado claro en vuestra mente, porque hemos hecho algunos cambios en nuestra iglesia. Bueno, la razón no es para que la gente no se vaya. Que Dios nos libre alguna vez de tener tal pensamiento. Nosotros tenemos que ser fieles a Dios por encima de cualquier cosa. No, nosotros queremos que ese Cristo glorioso y ese mensaje del evangelio que presenta la gloria de Cristo sea accesible a nuestro auditorio, para que nuestro mensaje sea entendido, y cada uno de los elementos del culto debe comunicar el evangelio y sus implicaciones, incluyendo nuestros cantos congregacionales. Esta semana una joven de nuestra iglesia me envió una cita por correo electrónico de Kevin DeYoung que decía: ¿pudieran las personas ser salvadas por medio de los cánticos de tu iglesia? ¿Hay suficiente verdad allí? ¿Qué pregunta? ¿Hay suficiente verdad en los cantos que nosotros cantamos o son un ejercicio emocional? ¿Qué es lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 3 versículo 16? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia al Señor con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Lo interesante de ese texto es que Pablo en Colosenses capítulo 1 versículo 27 había usado exactamente la misma terminología para referirse al ministerio de predicación de su palabra. Pablo dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría.
lo mismo que dice en Colosenses capítulo 3 versículo 16 acerca de nuestros cantos, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Saben lo que eso significa? Eso significa que el propósito de Pablo al predicar el evangelio era exactamente el mismo propósito que él tenía cuando cantaban himnos en la iglesia. Por eso, hermano, me preocupa sobremanera que una iglesia cuide su púlpito, lo que se predica en su púlpito, y no cuide sus cantos. Eso es una total y absoluta contradicción, porque el propósito de la predicación es exactamente el mismo que el propósito de nuestros cantos. Por eso yo escribí un artículo hace tiempo en mi blog titulado "Pastores, no menosprecien la alabanza". Yo creo que cuando una iglesia no tiene cuidado de lo que se canta, de la letra que se canta en sus cultos, están menospreciando la alabanza. Mis hermanos, nosotros no venimos a la iglesia a experimentar una descarga emocional. Nosotros venimos a la iglesia a edificarnos unos a otros mientras exaltamos la grandeza de Dios y celebramos su gracia en Cristo. Por supuesto, eso no puede hacerse sin emoción, pero tampoco puede hacerse cuando somos atrapados por el emocionalismo. Y finalmente, en los dos mensajes anteriores, y quise hacer un breve recuento, nosotros hemos considerado algunas de las tensiones con las que tenemos que lidiar en el culto congregacional si queremos evitar que nuestra cometa de la adoración caiga en el suelo o se vaya en banda. O sea, los dos son un problema. Nosotros tenemos que mantener la chichigua en su justa tensión, ¿verdad? Para que no se caiga y para que no se vaya en banda. Ahora hay un aspecto adicional que no quisiéramos dejar fuera de esta serie, y es el de la predicación de la palabra en el culto congregacional. Nosotros tenemos la idea equivocada de que adoración y alabanza son exactamente lo mismo. No, la alabanza es parte de la adoración, pero el hecho de que ustedes estén aquí escuchando con solemnidad y reverencia la palabra predicada, eso también es adoración. De hecho, más aún todavía, esta es la parte esencial de la adoración, porque nosotros respondemos en alabanza a la verdad de Dios que Él nos ha revelado en su palabra. Así que si no hay predicación, no puede haber adoración en el mejor sentido del término. Nosotros estamos reaccionando a Dios, nosotros estamos respondiendo a Dios. En el culto, Dios trae algo a nosotros y nosotros respondemos, reaccionamos a eso que Dios nos ha traído. Ahora la pregunta es, ¿qué es más importante en el culto congregacional? ¿Lo que nosotros tenemos que decirle a Dios o lo que Él tiene que decirnos a nosotros? Obviamente es más importante lo que Dios tiene que decir, porque nosotros estamos reaccionando a lo que Dios nos está diciendo. Por eso la predicación de la palabra de Dios debe ocupar un lugar central en nuestros cultos de adoración, porque donde no hay un entendimiento claro del evangelio y sus implicaciones, no puede haber adoración. Y lo que vamos a hacer en el día de hoy es enfocar cuál es el tipo de predicación que cumple con el propósito de Dios. Y yo sé que esto puede sonar como demasiado sabido en una iglesia como esta, pero yo creo que es algo que no podemos dejar en el aire, que no podemos dar por sentado. Yo les pido porque vayan conmigo una vez más a 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2, el pasaje que leyó hace un momento Salvador. Antes de pasar a considerar el contenido de nuestro texto, es necesario aclarar que aunque vamos a estar hablando de predicación en esta tarde, mi propósito primario no es hablar a los predicadores de esta iglesia. Vamos a estar hablando de predicación, pero yo voy a estar hablando de predicación a la iglesia. Esto no es un mensaje para pastores, esto no es un mensaje para predicadores. Esto es un mensaje para la iglesia. ¿Y por qué estamos hablando de predicación a la iglesia? Porque es necesario que tengamos una perspectiva correcta de lo que debemos esperar de aquellos que se colocan detrás de este púlpito.
Porque de lo contrario puede suceder que algunos comiencen a ejercer presión sobre sus líderes, sobre sus pastores, para que ellos no prediquen lo que deben predicar, y no crean que eso no puede suceder en iglesia bíblica del Señor Jesucristo, porque eso ya ha sucedido en iglesia bíblica del Señor Jesucristo en varias ocasiones. Y cuando eso sucede, los líderes tienen dos caminos a tomar: o a seguir siendo fieles a Dios, aún a riesgo de que muchos no entiendan lo que ellos están haciendo y aún hasta se molesten en ese sentido, o ceder a la presión y dejar de predicar la palabra y dedicarse a hacer otra cosa que no llena el estándar de la verdadera predicación bíblica. Ese fue el problema que Pablo enfrentó cuando llegó a la ciudad de Corinto en su segundo viaje misionero. Pablo estaba consciente de que el mensaje que él iba a predicar en Corinto resultaría sumamente chocante en medio de esa sociedad. Vayan conmigo al capítulo anterior, 1 Corintios capítulo 1 versículo 22. Pablo dice: porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Ahora, ¿cómo iba a ser la reacción de esa gente al mensaje de Cristo crucificado? Para los judíos, ciertamente tropezadero; para los gentiles, locura. O sea, Pablo sabía de antemano que esa sería la reacción. Sin embargo, él no cedió a la presión de la gente para hablarles de lo que ellos querían oír. Y eso nos lleva a nuestro primer encabezado de esta noche: la integridad del mensaje que Pablo predicó. Capítulo 2 versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, yo no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El apóstol Pablo encierra su mensaje en esta frase: el testimonio de Dios. Yo fui a anunciarles. Y noten una vez más que Pablo no está hablando aquí en una conferencia de pastores. Pablo está escribiendo una carta a una iglesia, y Pablo quiere explicar a esa iglesia por qué él predicó lo que predicó. Dice: yo fui a vosotros a predicarles, yo fui a anunciarles el testimonio de Dios. Y por el contexto, nosotros podemos llegar a la conclusión de que él no se está refiriendo al testimonio que Pablo tenía que dar de Dios, sino al testimonio que Dios nos da de sí mismo en su palabra. Es el testimonio de Dios, es el testimonio que Dios ha dado, es el testimonio que Dios ha revelado. Él tiene que traspasar lo que Dios dice acerca de sí mismo. Y lo vemos, por ejemplo, en el capítulo 2 versículo 9, un texto que para mí es uno de los más mal interpretados de todo el Nuevo Testamento. Pablo dice allí: ahora bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Mucha gente dice del cielo. No, el apóstol Pablo no está hablando del cielo. El apóstol Pablo está hablando de la revelación divina. Porque dice en el versículo 10: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ese testimonio de Dios, de cómo nosotros podemos arreglar nuestras cuentas con Él, a pesar de que somos pecadores y Él es perfectamente santo y justo, eso solamente Dios podía revelarlo. Un ser humano nunca hubiera podido descubrir el Evangelio. Dios tenía que decirnos cómo era esto. Y ese fue el testimonio que Pablo fue a predicar. Por supuesto, ese testimonio era acerca de Dios. Pero lo que mantuvo firme a Pablo en su llamado fue su convicción de que el único testimonio válido acerca de Dios es el testimonio de Dios mismo. Mi amigo, si tú estás aquí en esta tarde, puede ser que tú tengas una idea muy particular acerca de Dios, pero lo que tú pienses de Dios no cambia lo que Dios es. Lo que tú pienses acerca de cómo los pecadores llegan al cielo no va a cambiar la forma como los pecadores llegan al cielo. Lo que importa es el testimonio de Dios.
Por eso Pablo dice en 2 Corintios capítulo 2 versículo 17: yo no soy como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino como alguien que de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Oigan lo que es un predicador: es alguien que habla delante de Dios y de parte de Dios. O como dice en 2 Corintios 5:20, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. En estos días la palabra embajador está de moda en nuestro país. Pablo dice: somos embajadores del evangelio. La pregunta es: ¿qué es lo que se supone que un embajador hace? Bueno, lo que hace un embajador es llevar adelante la agenda de su presidente, si es una democracia, o llevar la agenda de su rey, si es una monarquía. Bueno, hermanos, nosotros los predicadores somos embajadores de Dios. Nuestro rey ha puesto un mensaje en nuestra boca que nosotros debemos proclamar exactamente tal como fue confiado, sin cambiar ni un ápice, independientemente de cómo la gente reaccione a ese mensaje. Somos embajadores de Dios. O como dice en 1 Corintios 4:1: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado popular. No, ahí no dice eso. Ahí dice: se requiere de nosotros los administradores que cada uno sea hallado fiel, aunque sea impopular. Aunque sea impopular. Cuando los predicadores de Wesley regresaban después de predicar en Inglaterra, Wesley le preguntaba: ¿se convirtió alguien? No. ¿Y le tiraron piedra? No. ¿Y qué fue lo que ustedes predicaron? Lo que se requiere de nosotros como administradores es que seamos hallados fieles. Debemos estar seguros de que en verdad estamos entregando el mensaje de la Biblia. Ahora, no porque citamos un texto aquí y otro pasaje por allá que parecen apoyar nuestras ideas. Yo recuerdo, acabado de convertir, yo decía: yo no sé mucho de predicación, pero a mí me da la impresión de que los predicadores que nosotros solemos escuchar, ellos primero hacen su mensaje, luego buscan en la Biblia los versículos que parecen apoyar lo que ellos quieren decir. Y también me acuerdo perfectamente la primera vez en mi vida, en el año 1980-81, que yo escuché la predicación de John MacArthur. Y yo dije: wow, eso es predicación. Ese hombre está predicando la Biblia. Él está predicando lo que el texto bíblico dice. Nuestra función, hermanos, es a través de un estudio diligente, una exégesis cuidadosa, desentrañar el verdadero significado del texto bíblico. Pero lamentablemente, hermanos, eso no es lo que se está haciendo en muchas iglesias en el día de hoy. En muchas iglesias la Biblia es un trampolín. Se cita un texto de la Biblia y de inmediato saltan a dar sus propias opiniones personales o las últimas teorías psicológicas que ayudan a los oyentes con aquellas necesidades que ellos creen que son sus necesidades primarias. Todo el que viene aquí cree que tiene una necesidad y quiere que el predicador le hable a su necesidad. Un predicador dijo una vez que el problema de los predicadores modernos es que no estamos respondiendo las preguntas que las personas están haciendo. ¿Oyeron eso? El problema de los predicadores modernos es que no están respondiendo las preguntas que las personas en la iglesia están haciendo. A lo que yo digo que el gran problema de los predicadores modernos es pensar que ese es el problema de los predicadores modernos. No, ese no es el problema. Cuando los predicadores comenzamos a pensar que el propósito de la predicación es responder a las inquietudes particulares e individuales que tienen las personas que visitan nuestras iglesias, tarde o temprano terminaremos tergiversando la esencia misma de la predicación. Queridos hermanos, el llamado que nosotros hemos recibido de parte de Dios no es a responder a las preguntas que las personas están haciendo. El llamado que Dios nos ha hecho es a proclamar el testimonio de Dios. El testimonio de Dios.
En Juan capítulo 7, versículo 16, el Señor dice de sí mismo, Jesucristo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y ahora escuchen: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. O sea, aquel que viene al púlpito a expresar sus propias opiniones está buscando su propia gloria. El que busca la gloria de Dios proclama el testimonio de Dios. Escuchen a Cristo una vez más en el capítulo 12 del Evangelio de Juan: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Dios el Padre le dijo a Cristo lo que Él tenía que decir y lo que Él tenía que hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. A mí ese texto me choca muchísimo. Mis hermanos, si nuestro Señor Jesucristo, el Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, se cuidó de hablar conforme a lo que el Padre le había dicho, ¿cuánto más nosotros? No venimos al púlpito a compartir nuestras propias ideas. No venimos al púlpito a hablar de las últimas técnicas psicológicas para una vida plena y feliz. Si hay algo que la iglesia de nuestra generación necesita con urgencia, son predicadores que se dediquen en cuerpo y alma a interpretar, explicar y aplicar las sagradas escrituras. La debilidad de la iglesia de nuestra generación se debe en gran medida a la debilidad de sus púlpitos. Ahora, Pablo fue muy explícito en cuanto a qué él se refería cuando hablaba del testimonio de Dios. Lean una vez más el versículo 2. Pues me propuse, él está explicando lo que él acaba de decir, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Eso no significa que durante los 18 meses que Pablo estuvo en Corinto, él se limitó a proclamar o a predicar lo que nosotros solemos llamar predicaciones evangelísticas o sermones evangelísticos, llamando a los pecadores al arrepentimiento. Yo no creo que eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Yo creo que lo que Pablo está diciendo es que toda su predicación giraba en torno a la obra redentora de Cristo en la cruz. Nada habría de comprometer el lugar central que debe tener en nuestra predicación, el Cristo crucificado. Leí hace un tiempo atrás un libro sobre predicación donde el autor nos hacía a nosotros los predicadores esta pregunta: ¿tú hubieras podido predicar el mismo mensaje que predicaste el domingo pasado en tu iglesia, aunque Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario? Vamos a suponer que estuvimos hablando de familia, vamos a suponer que estuvimos hablando de cómo enfrentar la adversidad, como esta semana el pastor Paul Tripp. Vamos a suponer que estamos hablando de las finanzas. La pregunta es si ese mensaje que nosotros predicamos hubiéramos podido predicarlo aunque Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario. Porque si yo puedo predicar en este púlpito un mensaje exactamente igual al que yo hubiera predicado antes de la venida de Cristo, antes de la muerte de Cristo, ese mensaje que yo estoy predicando no es evangélico. Ese mensaje yo lo hubiera podido predicar en una sinagoga, lo hubiera podido predicar en una mezquita y no hubiera hecho ninguna diferencia. Pero no estamos en una sinagoga, no estamos en una mezquita, estamos en una iglesia cristiana, y eso hace una tremenda diferencia. Vayan conmigo a Efesios capítulo 4 para que ustedes vean cómo Pablo aplicaba esto. Pablo definitivamente era un predicador cristiano, era un predicador cristocéntrico. Pablo era un predicador evangélico en el mejor sentido de la palabra. En Efesios capítulo 4 versículo 30
Dice el apóstol Pablo: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Pablo está hablando aquí de cosas muy prácticas para la iglesia. Pero ahora escuchen el versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pablo está hablando de la ira, de la amargura, del enojo. ¿Y qué hace? Llevar la mente, el corazón de estos hermanos al evangelio. Tú fuiste perdonado de todos tus pecados. Tú has entendido el mensaje de la cruz. ¿Y por qué se te hace tan difícil perdonar? O en Efesios capítulo 5 versículo 25, Pablo está hablando acerca de los matrimonios. ¿Y qué dice Pablo? Maridos, amad a vuestras mujeres, porque estas pobres mujeres son tan sufridas y ustedes deben darle en su casa una mejor atención. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra. Maridos, ustedes deben amar a sus mujeres por la sencilla razón de que el matrimonio está supuesto a ser una representación del evangelio. Es Cristo, 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 todo el tiempo. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pero no solo eso, Pablo también se preocupó de que el contenido de su predicación determinara el estilo de su ministerio. Que el contenido de su predicación determinara el estilo de su ministerio. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ya vimos la integridad del mensaje. Veamos ahora en segundo lugar la integridad de su metodología. Mis hermanos, piensen en esto por un momento. ¿Cuál es el mensaje del evangelio? Bueno, el mensaje del evangelio es que el hombre está tan dañado por causa de su pecado que Dios tuvo que venir al mundo al rescatarlo en la persona de su hijo. Espiritualmente hablando, el hombre es tan impotente como un cadáver en lo que respecta a la salvación de su alma. Por eso nosotros creemos en las doctrinas de la gracia. Nosotros creemos que es Dios el que elige, el que predestina. Y de paso, que sirva de anuncio, la próxima serie que voy a predicar cuando vuelva al púlpito en agosto, a final de julio, es una serie sobre las doctrinas de la gracia. Vamos a hablar de los famosos 5 puntos del calvinismo. ¿Qué hizo Dios para resolver este problema? Envió a su propio hijo a ocupar nuestro lugar, viviendo la vida de perfecta obediencia que nosotros no podíamos vivir, y luego muriendo la muerte que nosotros merecíamos morir por causa de nuestros pecados. Ahora, ¿cómo reacciona el hombre incrédulo cuando escucha este mensaje del evangelio? Naturalmente, el hombre incrédulo lo rechaza como la más grande tontería, como la más grande necedad, a menos que Dios haga una obra de transformación en su alma. Pablo dice en 1 Corintios, ese mismo pasaje en el capítulo 2 versículo 14, pero el hombre natural, es decir, el hombre no regenerado, aquel que no ha nacido de nuevo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Él no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Sin embargo, a pesar de que la reacción del hombre natural a la predicación del evangelio es esta, el evangelio sigue siendo el instrumento usado por Dios para salvar a esos mismos pecadores que rechazan el evangelio como una necedad. 1 Corintios 1:21. Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El incrédulo rechaza el evangelio, y es ese mismo evangelio que él rechaza el instrumento poderoso que usa Dios para salvarlo. Miren, mis amados hermanos, no importa qué tan elocuente pueda ser un predicador, no importa cuán atractiva pueda ser su personalidad, si no predica el evangelio, ningún pecador puede ser salvo.
Porque solo el evangelio es poder de Dios para salvación. Es por eso que Pablo decidió mantener una metodología particular que preservara el contenido de su mensaje. Lean una vez más el capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, yo no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. El apóstol Pablo no era un predicador incompetente, pero Pablo decidió de manera intencional no solo proclamar lo que había sucedido en la cruz del Calvario, sino también aplicar ese instrumento de muerte a su propia vida y a su propio ministerio cada día. ¿Cómo? Evitando a propósito hacer un despliegue de su capacidad de oratoria o de su capacidad intelectual para no llamar la atención sobre sí mismo. O sea, Pablo predicó a un hombre crucificado estando él mismo crucificado juntamente con Cristo. Mis hermanos, Pablo no trató de ganarse el respeto de los corintios usando ese estilo retórico que tanto fascinaba a los griegos. A los griegos les encantaba oír una gente que hablara bien, aunque no entendieran lo que dijera. Porque Pablo sabía que eso tiende a enfocar la atención de la gente en el mensajero, no en el mensaje. En el mensajero. Mis amados hermanos, el poder del evangelio se manifiesta, trabaja humillando al pecador y exaltando al Salvador. Por eso es tan incongruente que un predicador del evangelio se dedique a hacer un despliegue de elocuencia, se dedique a hacer un despliegue de capacidad o profundidad intelectual para llamar la atención de las personas sobre sí mismo, porque el efecto que eso produce es totalmente contrario al efecto que el evangelio está supuesto a producir. Noten el capítulo 1, versículo 17 de Primera a los Corintios. Pablo dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Y vuelve e insiste: no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Mis hermanos, ¿por qué se hace vana la cruz de Cristo cuando el predicador hace un despliegue de elocuencia o de sabiduría? Porque ese tipo de predicación cultiva, promueve el orgullo que el evangelio debe destruir para que el pecador pueda ser salvo y los creyentes puedan crecer en santidad. Es por eso que ese tipo de predicación hace vana la cruz de Cristo. Versículo 18: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. El poder de Dios para salvación se manifiesta cuando la cruz nos humilla. Pero precisamente por eso el mensaje de la cruz debe ser transmitido con integridad en su contenido, pero también en su forma. Debe ser entregado con integridad en su contenido, pero también en su forma. Mis amados hermanos, escuchen esto con atención. Hay una forma de predicar el evangelio de la cruz que esconde la cruz. Hay una forma de predicar el evangelio de la cruz que esconde la cruz y alimenta la soberbia humana. Eso puede explicar en parte
la actitud con la que Pablo predicó el evangelio en Corinto. Él dice en el capítulo 2 versículo 3: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y es posible que Pablo esté hablando allí de que cuando él fue a predicar el evangelio a los corintios, él temió por su vida. Y lo sabemos porque en Hechos capítulo 18 dice que el Señor tuvo que aparecérsele a Pablo y le dijo: no temas, Pablo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. O sea, puede ser que Pablo en su naturaleza humana tenía temor, pero yo creo que es probable que lo que Pablo está diciendo aquí es que él se sentía inadecuado para la tarea que se le había encomendado. Pablo probablemente tenía temor de usar la predicación como un vehículo de autopromoción. El punto es que Pablo no llegó a Corinto con una actitud triunfalista, sino confiando plenamente en el poder de Dios, no en su capacidad de oratoria, no en su formidable capacidad intelectual. Dice en el capítulo 2 versículo 4: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pablo sabía que hay muchas formas inadecuadas de persuadir a un auditorio. Hay muchas formas inadecuadas de persuadir a un auditorio. Por eso, como dice un comentarista, Pablo tomó la determinación de proveer una ventana transparente hacia la cruz y no hacer un espectáculo de sí mismo. Una ventana transparente hacia la cruz. Ahora, hermanos, no me malentiendan. A lo largo de la historia de la iglesia, Dios ha levantado predicadores sumamente poderosos, con una capacidad inusual para persuadir a las personas con el mensaje del evangelio. Aquí en esta iglesia se menciona mucho a George Whitefield, se menciona mucho a Charles Spurgeon, y hay grandes predicadores en nuestra generación, pero la meta de esos predicadores no era ser populares, era ser fieles, y Dios quiso bendecir esa fidelidad en una forma inusual. Aunque de paso, déjenme decirles algo. Definitivamente Dios ha bendecido República Dominicana de una manera muy inusual. Aquí vienen todos los años tremendos hombres de Dios, grandes predicadores de la palabra. Este año ya tuvimos a Paul Tripp, dentro de poco tendremos a John MacArthur, Stephen Lawson. ¡Qué bendición! Pero ¿saben una cosa, hermanos? Es el plan y el propósito de Dios edificar la mayoría de sus iglesias con predicadores ordinarios. Por cada John MacArthur hay miles de predicadores ordinarios que están edificando sus iglesias. Y cuando no había internet, cada persona tenía que edificarse con el pastor que Dios le dio. Para ir a escuchar a Spurgeon en el siglo XIX había que coger un barco, porque ni siquiera era en avión, e irse a Inglaterra a escuchar a Spurgeon. No puede decir que, ¿cuál es el website de Spurgeon? charlesspurgeon.com. No había nada de eso. El que quería oír a Spurgeon tenía que ir a Inglaterra a oír a Spurgeon. Ahora yo me pregunto, ¿cuántos predicadores como Spurgeon había en las iglesias en aquellos días? Ese hombre era único. Eso muestra que a la larga sigue siendo el poder de Dios. Es el poder de Dios. Pablo rehusó en Corinto tratar de ganarse la aprobación de la gente dándoles lo que ellos querían oír, en vez de darles lo que realmente necesitaban, porque Pablo sabía que es a través de ese mensaje de la cruz que los griegos y los judíos despreciaban, que Dios manifiesta su poder para salvar a los pecadores. Pablo sabía eso. Y para edificar a su iglesia, mis hermanos, no existe ninguna forma de persuasión humana, ni ninguna oratoria que sea tan elocuente que pueda hacer más poderoso el evangelio. Nadie puede hacer más poderoso el evangelio. Alguien dijo muy atinadamente: la palabra de Dios es la fuerza más potente de todo el universo.
no hay forma de hacer más poderoso el evangelio. Pero ¿saben qué? Sí hay muchas maneras en que un predicador puede enterrar ese poder en una maraña de argumentos y de palabras sofisticadas. Hay muchas maneras de enterrar el evangelio. Y Pablo sabía eso. Y lo engañoso de todo esto es que ese tipo de predicación atrae a mucha gente. Ese tipo de predicación lo que le hace creer al predicador y a la iglesia que algo tiene que estar haciendo bien, porque mucha gente está yendo a la iglesia. Me encanta ese predicador. Las cosas que dice son tan prácticas para los problemas que yo enfrento todos los días. Él sí responde las inquietudes de mi corazón. Sí, la Biblia tiene muchas cosas que decir acerca de nuestras inquietudes. La Biblia tiene muchas cosas que decir acerca de nuestro problema. Pero mis amados hermanos, hay una enorme diferencia entre un predicador del evangelio y uno de estos conferencistas de autoayuda y de motivación. Hay una gran diferencia. Y es que el predicador del evangelio te lleva a ver tu problema a la luz del evangelio de Cristo. Y nosotros tuvimos un buen ejemplo de eso este fin de semana con nuestro hermano Paul Tripp. Hay una enorme diferencia. Y lo que es todavía más crucial, el verdadero predicador del evangelio no relega el mensaje del evangelio a un segundo plano para tratar de resolver los problemas que la gente cree que son sus necesidades más urgentes. Todo el mundo cree que su problema es el más urgente. Y mucha gente no entiende que su problema es el pecado. No, yo no quiero que me hable de mi pecado. Háblame de mi ansiedad. ¿Y cómo yo te voy a hablar de tu ansiedad si yo no te hablo de tu pecado? Porque esa ansiedad probablemente es una manifestación de tu idolatría. Esa ansiedad que tú manifiestas, esa ira que tú manifiestas, es un indicador que te está mostrando cuáles son tus ídolos. Y mi función como predicador del evangelio es llevarte a destruir tus ídolos y llevarte humillado a los pies de Jesucristo. ¿Cómo yo te hablo de tu ansiedad? ¿Cómo te hablo de tus temores? ¿Cómo te hablo de tu ira si no te hablo de Cristo y no te hablo del evangelio? Queridos hermanos, el evangelio no solo es poder de Dios para conversión. El evangelio es poder de Dios para salvación. No es simplemente para conversión. Ese es un poder que tú y yo, que ya somos salvos, vamos a necesitar todos los días para seguir siendo salvados. Y no es que yo piense que nosotros perdemos la salvación y tenemos que obtener la salvación todo el tiempo. No, es que nuestra salvación no ha terminado todavía. Ya somos salvos, ya somos salvos. Si tú eres creyente, vas al cielo, no te preocupes por eso. Pero hay muchos peligros de los que tú tienes que ser salvado todos los días. Y el evangelio es poder de Dios para salvación. Tú, cristiano, necesitas el evangelio. Pero es precisamente por eso que no podemos dejar de proclamar a Cristo y a este crucificado, porque ese poder de Dios es lo que lo cambia todo en nuestras vidas, y ese poder emana del evangelio de la cruz. Vayan conmigo al capítulo 1, versículo 22 otra vez. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Tú quieres ver el poder de Dios actuando en tu vida? Ve a Cristo. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Pablo quería ver ese poder de Dios en acción. Y él sabía que ese poder se manifiesta solamente en el contexto de la predicación del evangelio. Pero hay una cosa más en este texto, y con esto concluyo. No solo debemos mantener la integridad del mensaje, la integridad de la metodología, sino también la integridad en nuestra motivación. Lean el versículo 5 del capítulo 2 de nuestro texto. Pablo dice: ¿para qué?
todo lo que yo he venido diciendo, todo lo que yo hice en Corinto, lo hice para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Por qué Pablo rechazó tajantemente el pragmatismo en la predicación? Aquí está la respuesta. Porque su meta era edificar la fe de los creyentes, la confianza de los creyentes en el poder de Dios, no en la sabiduría de los hombres. En otras palabras, Pablo no quería que estos creyentes estuvieran dependiendo todo el tiempo de sus buenos consejos para vivir una vida plena y dichosa. O sea, Pablo no quería edificar iglesias dependientes de él. Mis hermanos, los predicadores vienen y van. Si Cristo no ha vuelto en los próximos 50 años, aquí van a haber otros pastores y otros predicadores. Los predicadores vienen y van, como dice, creo que es en la tumba de John Wesley, dice: los obreros de Dios mueren, pero la obra de Dios sigue en pie. Pablo dice: yo no quiero que vuestra fe esté fundada sobre mí. Yo quiero que vuestra fe esté fundada en el poder de Dios. Él quería que ellos descansaran plenamente en el poder de Dios manifestado en Cristo. Y no olviden que esa clase de fe proviene del oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Mis hermanos, yo no quiero sonar simplista con esto que yo voy a decir ahora. Yo sé que aquí probablemente hay mucha gente con muchos problemas de diferentes tipos, y yo no quiero sonar simplista con lo que yo voy a decir ahora. Pero miren, mis amados hermanos, lo que nuestros oyentes necesitan más que ninguna otra cosa, y ahí estoy hablando de creyentes y de incrédulos, lo que nuestros oyentes necesitan más que ninguna otra cosa es que nosotros, los predicadores, los guiemos a Cristo y a este crucificado. Ese tipo de predicación que se enfoca primariamente en los problemas, en solucionar los problemas prácticos, que se enfoca en eso, a la larga produce personas dependientes del predicador. Pero la predicación que lleva a los hombres a Cristo produce personas que en dependencia de Cristo pueden enfrentar adecuadamente los problemas de la vida. Por eso Pablo dice en el capítulo 1, versículo 24 que leímos hace un momento: Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El más grande favor que yo te puedo hacer en esta noche a ti es llevarte a conectarte con Cristo, porque Él es el poder de Dios, Él es la sabiduría de Dios, no soy yo. Un autor lo dice de esta manera y me encanta como lo dice: el mensaje del Cristo crucificado, tal cual es revelado en la Escritura, es potenciado con un poder sobrenatural que cambia vidas. El mensaje del Cristo crucificado. Y luego añade: nunca se intentó que el evangelio fuera meramente un buen consejo para decirme cómo navegar a través de los problemas diarios de la vida. No, eso no es el evangelio. Tampoco es simplemente un mensaje acerca del poder de Dios. Hay predicadores que todo el tiempo están diciendo: confía en el poder de Dios. Ay, ¿dónde está el poder de Dios? Dice Shaddix, el autor que estoy citando: el evangelio no es simplemente un mensaje acerca del poder de Dios, es el poder de Dios. Es el poder de Dios, porque no me avergüenzo del evangelio, dice Pablo en Romanos 1:16, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Sin embargo, muchas veces, mis amados hermanos, negamos en la práctica lo que decimos creer con nuestras cabezas, y tenemos un problema y vamos corriendo a los expertos de la vida, a los expertos humanos, en vez de correr a Cristo.
Y no es que estemos en contra de ser prácticos y relevantes en la predicación, no, de ninguna manera. Y ustedes lo saben. Lo que estamos diciendo, hermanos, es que es el evangelio lo que determina esa relevancia. Lo que determina la relevancia en la predicación es el evangelio. Deben ponerles un ejemplo. Mateo capítulo 1, no lo tienen que buscar. Voy a simplemente dar una idea. Mateo capítulo 1, versículos 4, versículos 1 al 11. ¿De qué trata Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11? La tentación de Cristo en el desierto. Yo tengo 36 años de convertido, y en esos 36 años de convertido he oído muchas veces predicación acerca de Mateo 4, 1 al 11. Y si yo no recuerdo mal, en esos 36 años que yo tengo de convertido, cada vez que yo he oído una predicación acerca de Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11, es tomando a Cristo como el modelo perfecto de cómo vencer la tentación. ¿Es eso incorrecto? De ninguna manera, de ninguna manera. Es correcto que nosotros apliquemos Mateo capítulo 4, versículo 11 para enseñar a los creyentes cómo lidiar con la tentación. En primera de Pedro capítulo 2, versículo 21, dice claramente que nuestro Señor Jesucristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Sin embargo, hermanos, lo más importante de Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11 se está pasando por alto. Oigan que no he dicho que no se debe, porque la gente a veces dice, el pastor dijo que no se debe predicar de Mateo 4, 1 al 11 para hablar de cómo luchar con Satanás y vencer la tentación. Yo no dije eso. Yo lo que estoy diciendo es que la mayoría de las predicaciones, y en mi caso todas las que yo he oído acerca de ese pasaje, se concentra únicamente en ver a Cristo como un modelo, como un ejemplo para vencer la tentación. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? En Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11, estaba pasando algo 1000 veces más trascendental. Jesucristo, como el segundo Adán, como nuestro representante, estaba enfrentando a Satanás cara a cara, como Adán lo enfrentó en el huerto del Edén. Adán lo enfrentó con todas las circunstancias a su favor. Estaba en un jardín con un cuerpo perfecto. Cristo enfrentó a Satanás en un desierto después de 40 días de estar con hambre, en ayuno y sed. Tenía todas las de perder, pero Jesucristo en Mateo capítulo 4 venció a Satanás. ¿Y saben qué es lo más importante de ese texto? Que Él venció a Satanás en representación tuya y mía, para hacernos partícipes de su victoria. Eso es leer Mateo 4, 1 al 11 en función a la luz del evangelio. Ya somos victoriosos. ¿Sabes por qué razón nosotros podemos aplicar Mateo 4, 1 al 11 y seguir el modelo de Jesús en vencer la tentación? Precisamente porque ya Él venció en la lucha contra Satanás en mi lugar. Eso es lo glorioso de Mateo 4. Pero muchas veces perdemos de vista el evangelio, la historia de la redención. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Jesucristo está venciendo al diablo por mí y me está haciendo partícipe de eso. Queridos hermanos, el gran anhelo de nuestros corazones debe ser que nuestros oyentes sean expuestos al poder omnipotente de Dios que actúa en el evangelio. ¿Para qué? Para que nuestro Señor Jesucristo sea más ampliamente glorificado en la salvación de los pecadores y en la santificación de su pueblo. Tu santificación depende de que te conectes con Cristo. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. La gran preocupación de Pablo no era primariamente, y esto puede sonar extraño, pero la gran preocupación de Pablo no era primariamente el bienestar espiritual de las almas a las que él ministraba. La preocupación principal de Pablo, aunque era obvio que él quería hacerle bien a los oyentes, pero la preocupación principal de Pablo era que Dios en Cristo se llevara toda la gloria. Y cuando Dios en Cristo se lleva toda la gloria, entonces nosotros somos edificados y nuestras almas son bendecidas. Noten en 1 Corintios, lamentablemente hay un cambio en el capítulo 2 y el capítulo 1.
con un titulito y nos hace creer que Pablo está hablando de otro tema. Pero escuchen, por eso quise que Salvador leyera el pasaje completo desde el versículo 17. Escuchen lo que dice Pablo en el versículo 30. Mas por él, capítulo 1 versículo 30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con excelencia de palabras. Yo vine a anunciarles el testimonio de Dios centrado en Cristo, para que el que se gloría, gloríese en el Señor, no en Pablo, no en Piper, no en MacArthur, no en Paul Tripp, no en nadie excepto Jesucristo. Oh, que el Señor nos ayude a mantener la integridad de nuestra predicación por el bien de las almas a las que ministramos, sí, pero sobre todas las cosas para la gloria de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, quien merece toda honra, toda alabanza y todo honor.